El otro día hablaba con un señor. Me dijo algo que me dejó pensando. Yo oro todos los días, pero sigo siendo el mismo. No lo dijo con rebeldía, lo dijo con cansancio. Sentía que no crecía, que no avanzaba, que siempre volvía a lo mismo. Pero cuando me contó cómo era su día, entendí el problema. Se levantaba con el celular en la mano, vivía corriendo, siempre apurado. Respondía mal cuando algo lo frustraba, decidía cosas sin orar, reaccionaba por impulso, y al final del día, ya cansado, oraba. Le pedía a Dios que lo cambiara, pero su forma de vivir estaba formando el mismo carácter que él quería que Dios transformara. Ahí entendí algo fuerte. Muchos no están fallando en la fe, están fallando en los hábitos. Creemos que el cambio espiritual es automático, que por orar ya estamos creciendo, que por escuchar prédicas ya maduramos, que por sentir algo en un momento espiritual ya somos distintos. Pero el carácter no se forma en momentos especiales, se forma en momentos normales. Se forma en cómo hablas cuando estás cansado, en cómo reaccionas cuando te contradicen, en cómo decides cuando nadie te ve, en cómo tratas a tu familia cuando estás de mal humor. Se forma en si oras antes de actuar o después de equivocarte. Y como esas cosas parecen pequeñas, las ignoramos. Pero esos hábitos pequeños, repetidos todos los días, terminan formando un carácter. Y muchas veces no se parece al de Cristo, aunque vayamos a la iglesia. Jesús no solo hacía milagros. La Biblia no muestra solo poder, muestra cómo vivía. Se apartaba a orar, respondía con dominio propio, no reaccionaba por impulso, escuchaba al Padre antes de actuar, servía sin buscar reconocimiento, obedecía incluso cuando era difícil. Eso no eran eventos espirituales, eran hábitos, decisiones repetidas todos los días. Eso formó un carácter que el Padre podía respaldar. Y aquí está la verdad incómoda. Si nuestros hábitos diarios no cambian, nuestra vida espiritual tampoco cambia. Por eso hoy veremos los 6 hábitos de Cristo, los que forman un carácter que Dios honra. Porque no se trata solo de creer, se trata de vivir distinto. El primer hábito de Cristo es algo que casi nadie practica hoy. Jesús no vivía apresurado. Nunca lo ves corriendo por presión. Nunca lo ves reaccionando por estrés. Nunca lo ves tomando decisiones atropelladas. Vivía con calma interior. No porque no tuviera responsabilidades. Las tenía. Multitudes, necesidades, enfermos, personas presionándolo. Pero su ritmo no lo marcaban las circunstancias. Lo marcaba el Padre. Nosotros vivimos diferente. Despertamos con el celular, salimos con prisa, decidimos rápido, respondemos sin pensar, hablamos sin medir y luego pedimos paz. Pero la prisa forma un carácter ansioso, impulsivo, desordenado. Jesús mostraba que el carácter se forma
cuando el ritmo de tu vida está gobernado por Dios, no por la presión. Si este mensaje ya te está hablando, no lo dejes pasar como un video más, porque el carácter no se forma solo escuchando, se forma cuando decides aplicar. Y algo tan simple como dar like, suscribirte y compartir este mensaje no es solo interacción, es una decisión espiritual. Es decir, quiero ser formado, quiero crecer, quiero que otros también escuchen esto. Hay personas que están estancadas porque no tienen dirección, y tú puedes ser el instrumento para que este mensaje les llegue. Hazlo ahora, no por mí. Hazlo porque tu carácter importa y porque hay más personas que necesitan ser formadas, no solo animadas. Te cuento algo real. Conocí a un hombre que siempre decía que no tenía paz. Oraba, ayunaba, iba a la iglesia, pero vivía acelerado. Comía rápido, hablaba rápido, decidía rápido, se enojaba rápido. Y un día entendió algo simple. No necesitaba orar más horas, necesitaba bajar el ritmo. Empezó a orar antes de responder, a callar antes de discutir, a pensar antes de decidir. En pocas semanas, su casa cambió. Su carácter empezó a cambiar. No porque hizo algo espiritual grande, sino porque comenzó a vivir con el ritmo de Cristo. Y ese hábito, aunque parece pequeño, es el inicio de una vida que Dios puede honrar. Jesús no reaccionaba primero, oraba primero. Eso cambia todo. Antes de elegir a los discípulos, pasó la noche orando. Antes de momentos decisivos, se apartaba. Antes de hacer, escuchaba. Nosotros lo hacemos al revés. Actuamos primero, hablamos primero, decidimos primero, reaccionamos primero. Y cuando todo se desordena, oramos después. Decimos, Señor, ayúdame con esto. Señor, mira lo que pasó. Señor, arregla lo que hice. Pero Jesús vivía diferente. Su fuerza no estaba en reaccionar rápido, estaba en no moverse hasta tener dirección del Padre. Ese hábito formó un carácter estable, firme, seguro. El que ora antes de actuar, vive con propósito. El que actúa sin orar, vive apagando incendios. Hay decisiones que parecen pequeñas. Responder un mensaje, aceptar una propuesta, contestar una discusión, decir sí por presión, decir algo en medio del enojo. Pero esas pequeñas decisiones forman tu carácter. Si decides por impulso, formas un carácter impulsivo. Si decides por emoción, formas un carácter inestable. Si decides después de orar, formas un carácter guiado. Jesús nos mostró que la oración no era un evento, era su forma de vivir. No oraba solo en crisis, vivía conectado. Eso le daba autoridad, eso le daba dominio propio, eso le daba paz bajo presión. La oración antes de actuar te ahorra errores que luego tardas años en corregir. Conocí a una mujer que siempre decía que se metía en problemas, relaciones equivocadas,
decisiones financieras malas, conflictos constantes. Ella amaba a Dios, pero decidía por emoción. Un día hizo algo diferente. Se propuso no tomar ninguna decisión sin orar primero, aunque fuera algo pequeño. Al principio le costó, pero empezó a esperar, a buscar paz antes de decir sí, a callar antes de responder. En menos de un año, su vida cambió. No porque Dios hiciera un milagro visible, sino porque sus decisiones empezaron a parecerse a las de Cristo. Ese es el poder de orar antes de actuar. Forma un carácter que Dios puede dirigir. Jesús no reaccionaba como reaccionan las personas. Lo provocaban, lo acusaban, lo atacaban, lo insultaban. Y aún así, no explotaba, no gritaba, no se defendía por impulso, no respondía con la misma agresividad. Eso no era debilidad, era dominio propio. Y el dominio propio no nace en el momento de la presión, se forma antes, en lo secreto, en cómo piensas, en cómo te controlas cuando nadie te ve, en cómo manejas la frustración diaria. Nosotros pedimos carácter fuerte, pero reaccionamos por emoción. Un comentario nos altera, una crítica nos hiere, una injusticia nos enciende. Y después decimos, es que yo soy así. Pero Cristo mostró algo distinto. El carácter que Dios honra es el que sabe controlarse cuando más razones tiene para reaccionar. Las reacciones revelan más de ti que tus palabras espirituales. Puedes orar mucho, puedes servir, puedes saber Biblia, pero si no controlas tu reacción, tu carácter no está formado. Jesús tenía autoridad porque tenía dominio propio. No se movía por provocación, se movía por propósito. Eso es madurez. No es no sentir, es saber responder sin dejar que la emoción gobierne. El que aprende a controlar su reacción no daña relaciones por impulso, no pierde oportunidades por orgullo, no hiere a otros por un momento de enojo. Ese hábito silencioso hace que tu carácter empiece a parecerse al de Cristo. Hay personas que oran pidiendo cambio, pero siguen justificando su carácter. Yo soy explosivo, yo hablo así, yo no me dejo. Pero Jesús mostró otra cosa. La fuerza real no está en imponerte, está en controlarte. Y cuando alguien empieza a dominar su reacción, su casa cambia, sus relaciones cambian, su paz cambia. Porque ya no vive reaccionando, empieza a vivir respondiendo. Y esa diferencia es enorme. Un carácter que reacciona vive apagando incendios. Un carácter que responde con dominio vive construyendo. Ese es el carácter que Dios puede confiar. Ese es el carácter que Dios honra. Jesús hacía algo que va contra nuestra naturaleza. Servía sin buscar ser visto. Lavó pies, atendió multitudes, escuchó a personas rotas, ayudó a los que nadie quería. Y muchas veces, sin aplausos, sin reconocimiento, sin estar en el centro. Hoy vivimos diferente. Queremos servir
pero que lo noten. Ayudamos, pero esperamos gratitud. Damos, pero nos molesta que no valoren. Y cuando no nos reconocen, nos apagamos. Pero Jesús mostró que el servicio no era para su imagen, era parte de su carácter. Servir en lo pequeño forma humildad, y la humildad es base del carácter que Dios honra. Si este mensaje te está formando, no te quedes solo escuchando, porque crecer espiritualmente no es un proceso pasivo, es una decisión. Y cuando tú apoyas este mensaje, cuando das like, cuando te suscribes, cuando lo compartes, no solo estás apoyando un canal, estás diciendo, quiero ser formado, quiero vivir como Cristo, quiero que otros también crezcan. Hay personas que necesitan dirección, pero no les llega nada que los forme. Tú puedes ser el medio para que este mensaje les alcance. Hazlo ahora, no como rutina, hazlo como un acto de compromiso espiritual. Conocí a un joven que servía en la iglesia, pero siempre estaba molesto. Decía, nadie me valora, nadie reconoce lo que hago. Y un día entendió algo. No estaba sirviendo por amor, estaba sirviendo por reconocimiento. Cuando cambió eso, su corazón cambió. Siguió sirviendo, pero ahora con paz, sin esperar aplausos, sin medir quién veía, sin comparar. Y su carácter empezó a madurar. Porque servir en silencio mata el orgullo, y donde el orgullo baja, Dios puede trabajar. Ese hábito pequeño forma un corazón humilde, y el carácter humilde es el que Dios honra, usa y levanta. Jesús no obedecía solo cuando era cómodo. Obedecía cuando costaba, cuando nadie aplaudía, cuando implicaba renuncia, cuando significaba dolor. En Getsemaní dijo algo poderoso: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es carácter formado. Nosotros obedecemos, pero con condiciones. Obedecemos si entendemos, si nos conviene, si se siente bien, si no afecta demasiado. Pero cuando obedecer duele, negociamos. Jesús mostró que el carácter que Dios honra es el que se rinde antes de resistirse. La obediencia difícil forma una fe profunda. La obediencia cómoda forma una fe superficial. Hay cosas que Dios te pide que no se sienten bien. Perdonar cuando te hirieron. Callar cuando quieres discutir. Esperar cuando quieres correr. Soltar algo que te gusta. Decir no cuando otros presionan. Ahí se forma el carácter. No en los momentos fáciles, sino cuando haces lo correcto, aunque no tengas ganas. Jesús no obedecía por emoción, obedecía por convicción. Y esa obediencia lo preparó para cumplir su propósito. Cada vez que tú obedeces, aunque no sea cómodo, tu carácter se fortalece. Y cada vez que negocias con tu carne, tu carácter se debilita.
La obediencia difícil te acerca a la madurez espiritual. Conocí a un hombre que siempre decía que quería crecer espiritualmente, pero evitaba lo que le costaba. No perdonaba, no soltaba relaciones dañinas, no cambiaba hábitos. Oraba mucho, pero obedecía poco. Un día decidió hacer lo que evitaba. Perdonó a quien le había herido, cortó una relación que lo alejaba de Dios, empezó a obedecer en lo que más le dolía, y su vida cambió, no por un milagro externo, sino porque la obediencia empezó a formar su carácter. Jesús nos mostró algo claro. El carácter que Dios honra no se forma en la comodidad. Se forma cuando dices, aunque cueste, obedeceré. Jesús pasó más años en silencio que en público. 30 años de vida sencilla, 3 años de ministerio visible. Eso dice mucho. Antes de predicar a multitudes, vivió obedeciendo en lo cotidiano. Trabajó, honró a sus padres y vivió en lo común. No empezó con milagros, empezó con fidelidad. Nosotros queremos lo grande, queremos propósito visible, impacto, resultados, pero descuidamos lo pequeño. Ser fiel en lo que nadie ve, ser responsable en lo cotidiano, ser íntegro cuando no hay público. Jesús mostró que el carácter que Dios honra se forma en la fidelidad diaria, no en momentos espectaculares. La fidelidad en lo pequeño parece insignificante, pero ahí se prueba tu carácter. Cómo trabajas, cómo cumples tu palabra, cómo manejas tu tiempo, cómo haces las cosas cuando nadie mira. Dios no confía cosas grandes a personas inconstantes en lo pequeño. Jesús vivió años siendo fiel antes de que el cielo lo presentara públicamente. Y eso nos enseña algo fuerte. El proceso silencioso no es pérdida de tiempo, es formación. Cuando tú eres fiel en lo simple, estás construyendo un carácter estable. Y el carácter estable es el que Dios puede usar sin que se quiebre. Muchos se frustran. Dicen, nadie ve lo que hago. Nadie reconoce mi esfuerzo. Siento que no avanzo. Pero Jesús vivió años así. Fiel, constante, invisible. Y cuando llegó el momento, estaba listo. La fidelidad diaria prepara el carácter para soportar la bendición sin corromperse. Dios no solo mira lo que haces, mira cómo lo haces cuando parece que no pasa nada. Y ese hábito, aunque parece pequeño, es uno de los más grandes. Ser fiel en lo poco forma un carácter que Dios puede confiar. Ahora junta todo. Jesús no vivía apurado. Oraba antes de actuar. Dominaba su reacción. Servía sin buscar reconocimiento. Obedecía aunque costara. Era fiel en lo pequeño. Eso no eran momentos aislados, era su estilo de vida. Y ahí está la clave. No se trata de hacer algo grande mañana. Se trata de empezar hoy con decisiones pequeñas. Mañana, cuando despiertes, no tomes el celular primero. Ora primero.
Cuando algo te provoque, no respondas rápido. Respira, ora, luego habla. Cuando hagas algo por alguien, hazlo sin esperar que lo noten. Eso es integrar. Es vivir de forma distinta en lo cotidiano. El carácter se forma por repetición, no por emoción. Si hoy controlas tu reacción, mañana también, y pasado mañana también, eso forma dominio propio. Si hoy oras antes de decidir, mañana también, eso forma dependencia de Dios. Si hoy sirves en silencio y sigues haciéndolo, eso forma humildad. Los hábitos de Cristo no eran teoría, eran decisiones repetidas. Y cuando repites lo correcto, tu carácter empieza a cambiar aunque no lo sientas de inmediato. La transformación real es lenta pero profunda. No esperes sentirte distinto. Empieza a vivir distinto. No digas, cuando cambie, haré. Di, empiezo hoy, aunque me cueste. Jesús no se volvió Cristo en un momento espiritual. Vivió hábitos que formaron su carácter todos los días. Y si tú adoptas esos hábitos, poco a poco tu forma de pensar cambia. Tu forma de hablar cambia. Tu forma de decidir cambia. Tu paz cambia. No es magia, es formación. Y cuando tu vida diaria empieza a parecerse a la de Cristo, tu carácter comienza a ser uno que Dios puede honrar. Señor, muchas veces te he pedido cambios sin entender lo que eso implica. He querido paz sin corregir mis reacciones. He querido madurez sin cambiar mis hábitos. He querido que tú me transformes mientras yo sigo viviendo igual. Hoy entiendo algo. El carácter se forma en lo diario, en cómo hablo, en cómo decido, en cómo reacciono, en cómo obedezco. Perdóname por querer resultados espirituales sin vivir procesos de formación. Perdóname por justificar actitudes que no reflejan a Cristo. Padre, enséñame a vivir como Jesús vivía. Dame calma en medio de la presión. Dame dirección antes de actuar. Dame dominio propio cuando mis emociones quieran gobernar. Dame humildad para servir sin buscar reconocimiento. Dame obediencia, aunque no sea cómodo. Y ayúdame a ser fiel en lo pequeño cuando nadie ve. Forma en mí un carácter estable, uno que no dependa del momento, uno que no cambie por presión, uno que se parezca al de Cristo. No quiero solo sentir algo espiritual. Quiero ser formado. Quiero reaccionar distinto, hablar distinto, decidir distinto. Quiero que mi vida diaria refleje que camino contigo. Aunque el proceso sea lento, aunque implique corrección, aunque duela cambiar, hazlo en mí. Que mis hábitos dejen de formarme según el mundo y empiecen a formarme según Cristo. Forma un carácter en mí que tú puedas honrar, usar y respaldar.
Amén. Hoy no hablamos de emociones, hablamos de formación, porque puedes sentir mucho y no cambiar nada, pero cuando tus hábitos cambian, tu carácter cambia, y cuando tu carácter cambia, tu vida cambia. Jesús no solo enseñó, vivió de una manera que formó un carácter que el Padre podía honrar. Y eso no ocurrió en un momento, ocurrió en lo cotidiano, en decisiones pequeñas, en reacciones controladas, en obediencia silenciosa, en fidelidad constante. Y ahora la pregunta no es, ¿te gustó el mensaje? La pregunta es, ¿vas a vivir diferente mañana? Porque aquí está la verdad. Si sigues con los mismos hábitos, seguirás con el mismo carácter. Y si tu carácter no cambia, tu vida espiritual tampoco cambia. Dios no solo busca creyentes, busca personas formadas, personas que se parecen a Cristo en cómo viven, no solo en lo que dicen, no solo en la iglesia, sino en su casa, en su trabajo, en su forma de reaccionar. Ese es el carácter que Dios honra. Ese es el carácter que Dios usa. Y esa formación empieza cuando tú decides vivir distinto en lo diario. Si este mensaje te confrontó, no lo dejes aquí, porque esto no fue información, fue formación. Suscríbete, no como rutina, hazlo como un compromiso de crecimiento. Dale like, no por el algoritmo, hazlo como una señal de decisión. Comparte este mensaje, porque hay personas que oran, pero no saben por qué no cambian. Y este mensaje puede ser el inicio de su formación. Y tú puedes ser el medio. Aquí no buscamos seguidores. Buscamos personas que quieran ser formadas hasta que su carácter se parezca a Cristo. Y si ese eres tú, quédate, porque aquí no se trata solo de creer. Se trata de vivir de una manera que Dios pueda honrar.